suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos una vez más a Herramienta Reboon. Estamos en DCS Wall, en el F86 Sabre o Saber, como dicen por ahí. Y vamos a hablar sobre las bombas. Tenemos así, a grosso modo, 4 maneras de disparar las bombas, aunque solo tenemos 2 tipos de bomba. ¿Vale? Estas dos de aquí. ¿Veis que son distintas? Fijaos en la parte de atrás de la cola, es la gran diferencia. Pero bueno, son la bomba que estamos viendo aquí ahora mismo en primer plano. Es la ANM64, que es una bomba de 500 kilos. Y la otra, que es una bomba de unos 300 kilos, así, ¿vale? Es la M117. Ambas bombas son de propósito general, son las únicas bombas que se pueden cargar. Solo se pueden cargar 2 bombas, o las 2 iguales, o una de cada, o como se quiera, pero solo se pueden cargar 2 bombas. Y estas bombas están destinadas a destruir estructuras, ya sea puentes, también vamos a considerar estructura barcos grandes o pequeños también, pero hay que darles el tema. Y edificios medianos, y un edificio pequeño también es una estructura, pero hay que darle. ¿Vale? El problema de esto siempre va a ser, hay que darle. ¿Ok? Son bombas con mucha capacidad, pero con una precisión relativa. Tenemos varios métodos de soltar las bombas. Está el LAPS, está el PIP y luego está el manual o automático, ¿vale? Para mí el PIP es pues, como manual también, pero bueno, está esa diferencia. Todas las configuraciones van a estar basadas aquí abajo. Evidentemente vamos a tener que tener nuestro selector en Guns. Y luego, como estamos hablando de bombas, si tuviéramos rockets montados, que creo que yo llevo rockets, ahí veis que llevo rockets, pues en ese caso tengo que asegurarme que la guarda roja, esta guarda roja la tengo abajo cuando vaya a soltar las bombas, porque si no la tengo abajo es posible que suelte tanto las bombas como los rockets a la vez, ¿vale? Cuidado con eso. Entonces luego, después de eso, tenemos aquí tenemos el selector de lanzamiento de bombas automático, que sería arriba, o manual, que sería abajo, ¿vale? Ahí ya tenemos 2 modos de lanzamiento. Y luego, esto va a ser general para todos, lo único que cambia es esto. El de bombas, la selección de bombas, puedo soltar la bomba izquierda, y una vez que esté la bomba izquierda soltada, soltaremos la derecha, no haría falta cambiar el interruptor a la derecha. O si primero quiero soltar la derecha, ahora dispararía, se caería una bomba, y después, la siguiente vez que pulsara, no hace falta que cambie yo el interruptor, caería la otra bomba. O si quiero soltar las 2 bombas a la vez, pondría AL. Entonces le daría AL y se caería. Esto lo voy a quitar para que se vea mejor. Y luego aquí tenemos el armado, ¿vale? Que tenemos el armado tanto de morro o de cola. El sensor, el fuse, que nunca me acuerdo decirlo en inglés. La poleta, ¿vale? Pues lo tenemos en cola solo, apagado, que sea posición en medio, o en morro y cola. Lo suyo es que llevamos morro y cola, por si falla uno que esté el otro. En off nunca, a no ser que las queramos soltar sin usar. Y en tail only cuando queremos que penetre la bomba, ¿ok? Que no sé cuándo bien estará la penetración de la bomba. Bueno, evidentemente el selector lo pondremos en bombs, aquí a la derecha. Esto como solo pacote no se toca. Y ya estaríamos listos para hacer la bomba. Vale, aquí tenemos un mando de control de viento que no he visto que se use, así que no creo que esté implementado, pero bueno. Y luego, como siempre, tendremos que hacer un cage de la mira. He visto que la mira ya se ha ido para abajo. Y aquí, como lo teníamos puesto en automático, creo. Lo había dejado yo puesto en no, a ver, automático. Ok. En automático, lo que tenemos que hacer va a ser, la maniobra es el lanzamiento en automático, que es lo que vamos a ver ahora. Ir volando sobre una altura de unos 10.000 pies. Vamos a perder bastante altura. Y luego aquí hay varias maneras como lo podéis hacer. Lo podéis hacer como dice el manual, que es dejar el objetivo a las 3 o a las 9, romper hacia él y ya picar. Y lo importante que hay que hacer es con el cage de la palanca de gases, cuando tengamos la piper en el objetivo, le vamos a dar al cage, ¿vale? Le damos al cage, entonces nuestro radar ya sabe que tiene que estar bloqueando, por así decirlo, a ese objetivo, mira distancia, esas cosas. Entonces ya calcula automáticamente y sobre unos 5.000 pies suele hacer la suelta de la bomba. ¿Vale? Entonces veis que es un proceso de 10.000 pies a 5.000 pies. Vamos a caer en un dive en esa maniobra de manual de 40-45. Veis que lo tenemos aquí.
Entonces es un poco bastante rápido con lo que va a ocurrir. Pero no hace falta que sea esa maniobra manual. Puede ser un poco más suave. Simplemente lo vemos de lejos, nos acercamos, vamos con un dive poquito y según nos vamos acercando, pero claro, tenemos que venir con algo más de altura, ¿vale? Para acabar ya desde lo lejos, ir con la piper apuntando y siempre que estemos por encima de 5000 pies podemos usar un engage para bloquear. Entonces bloquearemos y soltaremos. Esto nos va a dar mucho más tiempo, más hora de precisión a la hora de apuntar, ¿vale? Y luego como truquito, que es, aunque esto no está para este bombardeo, pero realmente lo podemos usar para todo tipo de bombardeos, podemos seleccionar esto. O sea, moverlo. Esto es el indexer, este grande, simplemente nos va a indicar una altura que nosotros queramos, que es la altura en la que nosotros queremos soltar la bomba. Esto cuando vayamos a hacer en manual, o en automático no hace falta, en manual, si sabemos que tenemos que soltar la bomba a 5000 pies por encima del objetivo, y el objetivo está a nivel de mal, pues aquí ponemos 5000. Si el objetivo está a 10.000 pies, si queremos soltarla por encima de tal, pues pondríamos aquí en 15.000, ¿no? Y aquí el objetivo, bueno, podemos ponerle la altura que queramos, pero esto ya te digo que da igual. Y esto, según nosotros lo ponemos más alto o más bajo, también nos va a indicar la altura, con lo cual nos es muy fácil estar mirando el objetivo y saber nuestra altura y tener la referencia de qué altura queremos soltarla. Entonces cuando la aguja de nuestra altura pase al indexer, que es este, sabes que tendríamos que pulsar el botón de release. Y ya está, eso es lo que tenemos que saber para el bombardeo en automático. Así que vamos a pasar en cabina y a ver qué tal se nos da. Bueno, pues ya estamos en cabina, quitamos el case y estamos configurados para soltar las bombas y sobre todo los cohetes ahí con la guarda roja. Aunque no os dice nada de parámetros de entrada al objetivo ni nada, en este bombardeo automático lo suyo es entrar a 10.000 pies, 300 nudos, para ponerle las cosas fáciles y así que nos suelte siempre las bombas. La maniobra ya os he descrito cómo ha sido. Tenemos que llevar el objetivo muy pegadito a nuestro borde de la ventana, por así decirlo, con más o menos ahí, y así nos aseguramos de tener un dive de 40 grados. Y en el momento de picar, como abrimos el aerofreno, el avión va a tener tendencia de levantar el morro, lo cual nos va a dificultar. Así que ahora mismo el trimado, que yo estoy sin tocar el Jotas, me viene mal. Tendría que trimar un poco el morro hacia abajo para asegurarme que ya estoy tirando de palanca yo hacia atrás y así me es más fácil luego compensar ese aerofreno abierto. Entonces, bueno, cuando veamos en la piper, apuntamos al objetivo, le doy al cage, ¿vale? Al darle al cage ya le digo cuál es mi objetivo. Después de darle al cage, una pulsación no es pulsar y soltar, pulsa, o sea, deja un segundo ahí que te asegures. Después con el botón rojo, este gordo de aquí, le pulsaremos hasta que se suelten las bombas. Sabremos que se han soltado las bombas cuando la piper desaparezca. En el momento que desaparezca, nos va a volver a aparecer al segundo y medio así. Ya podemos maniobrar e irnos de la zona, ¿vale? Así que vamos a ello. Y inicio maniobra, idle y aerofreno. Vale. No usamos los pedales para nada. Para nada. Si hay que apuntar porque no ponemos la piper en el sitio, apuntamos a un lateral. Vale, un cage ahora que tengo radar. Pulso el botón de disparar. Y ahora tengo que jugar a tener la piper ahí en el sitio. Pero se me van a caer fuera las bombas. Ahí suelto las bombas y me voy. ¿Vale? Yo creo que no le voy a dar. Me da la sensación de que no. Cierro el freno. Potencia máxima. Ay, bueno, pues justo ha dado donde estaba apuntando. Fijaos que el objetivo era muy pequeñito. Y aquí el problema, bueno, ya lo comentaré después, pero es mucho el problema de la sensibilidad del Jotas. Fijaos en el momento que os he dicho, le doy al botón de disparar, el avión se me ha movido así, ¿vale? Si lo tienes el Jotas muy sensible, pasa eso, que a la mínima se te mueve y muchos de los errores vienen de ahí. Así que bueno, vamos a entrar a ver el otro método. Así que bueno, la maniobra esta va a ser un poco más frontal y la idea es igual. Desde más lejos, entre comillas, ya meto idle. Aquí sí nos podemos permitir un poco menos el aerofreno, estoy a 300 nudos y dejamos el objetivo constantemente debajo nuestra.
¿vale? Pues aquí vamos bien trimados. Lo único que, como veis, va a ser una maniobra más fácil de comernos la AAA y estas cosas, ¿vale? Porque somos muy predecibles. Vale, aquí lo suyo es que vayamos, si tenemos tracking es mejor ir más adelantado, ¿eh? O sea, con el tracking echado hacia adelante, porque si nos sentamos normal no vemos el objetivo, pues con el tracking. Pero si no tenéis tracking, pues bueno, la apañáis un poquito. Entonces fijaos que todavía estoy en 10.000 pies. El objetivo lo tengo de frente, entonces estoy muy fácil para alinearme, que es el problema de esto de girar y alinearte. Y solo voy a tener que hacer palanca hacia abajo del stick. Realmente no voy de una distancia ni nada. ¿Ves? Ahí estoy en 10.000 pies, la velocidad 300 nudos mantenida, no me hace falta el aerofreno. El dive todavía no es 40. Pero bueno, aquí ya puedo empezar a bajar. Y aquí es igual, coger el cage, el uncage, ¿vale? Entonces voy a ir a por este más pequeñito. Cage ahora, vale, objetivo apuntado. Doy al botón de disparar, lo dejo ya pulsado y pues ahora lo mantengo. Ahí suelta las bombas, me voy. Y ahora confiemos, meto potencia máxima. Confiemos en que las bombas exploten en el objetivo. Oh, I missed the target. Por poquito, ¿vale? Por poquito. ¿Veis? Son hangares. Para mí esto es un edificio pequeño, porque si compararlo con este es un edificio grande. Le habría dado, pero a este edificio pequeño pues no le doy. ¿Vale? Eso son muchas más horas de práctica y sobre todo es problema de Jotas. ¿Sabes? Si tenéis un Jotas nuevo o que funcione muy bien, vais a ver que es mucho más fácil, pero requiere algo de configuración. La configuración es en los ejes. Yo no estoy muy a gusto con la mía volando en este avión. Estoy muy a gusto en muchos más aviones o módulos de DCS con mi configuración. Ahí os pongo una imagen. Pero como cada avión le puedes asignar unos ejes distintos, a este mi stick tiene holgura en el centro. Entonces hay una zona muerta que estoy obligado a poner. Y después es lo suyo es que lo haga muy suave, porque si no, para el rol me da igual. El rol no hay problema. El problema del de precisión en el bombardeo suele ser hacia abajo o hacia arriba. Entonces ahí hay que hacerlo también muy suavecito, ¿vale? Entonces bueno, hemos visto el bombardeo en modo automático. Vamos a pasar en el siguiente vídeo directamente. La configuración va a ser siempre igual para las bombas, así que en el siguiente vídeo omito ese cacho y ya hablaremos de el PI, manual y demás, ¿ok? Así que bueno, un saludo, suscribiros si os ha gustado y dejadme un comentario con lo que penséis o lo que queráis, ¿vale? Así que como siempre, sed felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.